Bendiciones, amados hermanos. Seguimos de fiesta con Jesús, seguimos en victoria. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar entrando en el mensaje en esta tarde. Amén. Yo quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 36 al 51. Aleluya. No es tiempo de estar dormidos, mis hermanos. Es tiempo de estar despiertos. Sobre todo más en este tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Tiempos difíciles. Tiempos críticos, hermano. Tiempos donde las cosas van de mal en peor. No es tiempo para estar distraídos. No hay tiempo que perder. Tenemos que estar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y mientras que mucha gente en este momento se encuentra ahorita viendo la final de la Copa de Oro, nosotros estamos preparándonos más y más para la venida de Cristo. Y hermano, Cristo es más importante. Amén, amén. Cristo es más importante que el equipo que le voy. Cristo es más importante que mi trabajo. Cristo es más importante que mi familia. Cristo debe de ser primero en nuestras vidas. Amén. El amor a Dios debe de ser lo primero. Pero también vivimos tiempos donde los afanes de este tiempo de la vida están robando a la gente. Les está robando la verdaderamente bendición. Incluso también a los que son cristianos, a muchos cristianos. Muchos cristianos hoy en día dijeron: hoy no voy a la iglesia porque me voy a quedar a ver el partido. Y tristemente, hermano, vivimos tiempos donde la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Será como en los tiempos de Noé, que la gente creía que decía quizás a lo mejor después, pero ¿qué tal si no viene el después? Imagínense, mi hermano, la tierra ha estado temblando constantemente en diferentes lugares. Han habido cosas que de repente suceden de la nada. Tenemos que estar preparados, no podemos estar dormidos, no podemos estar distraídos, porque el mundo siempre va a buscar una forma de cómo procurar distraernos y entretener a la gente. Pero tenemos que estar preparados nosotros, porque el Señor Jesucristo nos dijo que debemos de estar preparados en todo momento, hermano, porque va a venir un día donde se va a escuchar una trompeta y los que estén preparados son los que se van a ir con el Señor, y los que no estén se van a quedar. Y el equipo que le iba no los va a poder salvar de la ira venidera. El personaje que han idolatrizado no va a venir a orar por ellos para que sean sanados, porque el único que puede sanar el corazón se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 51 dice la palabra. También queremos bendecir a los que nos están sintonizando en esta tarde a través de las redes sociales. No se desconecte de la palabra del Señor. Aleluya. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera: honrando al Padre, a su Hijo y a su poderoso Espíritu. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose
y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya no se podrá decir ahí ¡gol!, sino se dirá ¡ay! Para mucha gente, hermano. Vamos a orar. Señor, tu palabra es fuerte, pero tu palabra es sanadora. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como decía el apóstol Pablo: Señor, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque no hay nadie que nos pueda librar, Señor, de la ira venidera, sino solamente Cristo Jesús. Por esa razón estamos en este lugar, Señor. Por esa razón le hemos dado más importancia de venir a alabar, de venir a exaltarte, de venir a humillarnos delante de ti. Y mientras que la gente anda bien contenta, mientras que la gente anda bien distraída planificando lo que ha de suceder el día de mañana, nosotros nos estamos preparando día con día para el regreso de tu venida. Porque tu palabra lo dice, que vas a regresar como un ladrón, Señor. Como cuando un ladrón viene en la noche, cuando menos lo esperan, es cuando le vas a dar la sorpresa a la humanidad. Y muchos tienen tu venida por tardanza y dicen: todavía hay tiempo para regresar a la iglesia, pero por este momento no lo voy a hacer. Voy a seguir disfrutando de la vida, voy a seguir viviendo. Al cabo después me arrepiento. Pues así pensaba la gente en los días de Noé. Ellos creían que tenían tiempo, ellos creían que todo iba a ser igual, hasta el día que Noé empezó y terminó ese arca. Cuando terminó esa arca, prácticamente se les terminó el tiempo a la gente, a los moradores de la tierra, porque no entendieron las cosas hasta que Noé fue puesto en el arca con su familia y los animales, y Dios cerró la puerta, y entonces vino el diluvio por 40 días y por 40 noches. Y tu palabra, Señor, lo dice, que todo ser viviente que no subió dentro del arca pereció anegado. Así será mi venida, dice el Señor. Como en los días de Noé, andaban comiendo, bebiendo, viendo partidos, dándole más importancia a los deportes, a la idolatría.
y se les olvidó lo más importante, su alma. Señor, ayúdanos, Cristo, porque solamente tú eres el único que puede llenar el corazón. No hay nada que lo pueda llenar, ni el trabajo, ni lo que yo pienso, sino solamente tú, Señor, porque tú eres el alfarero y nosotros simplemente somos el barro. Oh Dios, ayúdanos, Señor, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde la gente cree que todavía faltan muchas cosas que van a pasar y planifican durante todo el año, durante años, no sabiendo lo que será de ellos el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?, dice el Señor. Ciertamente es como la neblina que se ve por un momento y luego después se desvanece. Pero el que hace tu voluntad, Señor, permanecerá para siempre. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén y amén. Grande es el Señor, mis hermanos. Yo le he titulado a este mensaje: los afanes de este tiempo. Los afanes de este tiempo es el problema que estamos viviendo, mis hermanos. Tanto entretenimiento, tanta cosa que nos está robando la bendición de Dios, y muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta. Se está dando cuenta, mi hermano, que tenemos que estar nosotros alertas. Y hay unos puntos que yo quiero compartir en esta tarde. Hay 4 puntos. El primero es que la palabra del Señor nos enseña que debemos de estar velando. Tenemos que estar velando en todo momento, porque sabemos que Jesús le va a dar la sorpresa a la gente, a los moradores, cuando menos lo esperen. Y si usted puso bien atención, mi hermano, en el versículo 36, la Biblia lo dice, que Jesús habla de su segunda venida, ¿verdad? Que cuando Cristo venga, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a estar pasando sobre la faz de la tierra? Y dice en el versículo 36, lo vuelvo a leer: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y yo siempre les digo, gracias a Dios que nadie sabe el día ni la hora, mi hermano. Porque si usted supiera, ¿verdad?, que algo iba a suceder, usted tomaría otras decisiones, ¿no es así? Si usted sabe, mi hermano, que usted se iba a morir en un accidente, ¿usted iría y agarrar el carro y se iría? ¿O diría, me voy a esperar, porque estoy bien seguro que si voy a morir? ¿Verdad que así piensa mucha gente? Que creen que la vida va a seguir todo igual como están acostumbrados ellos, pero lo que no saben es que la vida, hermano, les puede sorprender en cualquier momento. Por esa razón Jesús decía, ¿verdad?, que debemos de estar velando, debemos de estar estando, ¿verdad?, alerta, despiertos, no distraídos, sino mantenernos conectados con las cosas del Señor. Pero hay mucha gente hoy en día, y la verdad que me sorprende, que está más conectado con las redes sociales, que está más conectado con los deportes, que está más conectado, hermano, con las cosas que ellos les gustan, y están totalmente desconectados de Dios. Y todavía dicen, yo quiero ir al cielo, pero no quieren buscar a Jesús. Hermano, son tiempos difíciles. Y Jesús lo dijo, que como en los días de Noé, la gente hacía lo que quería. Como en los días de Noé, así es la gente en este tiempo, en esta generación. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en aquel entonces. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que Jesús dijo eso, hermano? Más de 2000 años, y la gente busca más
el entretenimiento. La gente busca más los deportes, la gente busca más la acción, donde se andan peleando, donde se andan golpeando, donde andan haciéndose daño en lugar de buscar a Dios. Hay caminos, dice la Biblia, que a los hombres les parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Tal vez haya gente que dice, es que no tiene nada malo ver un partido. Pues sí, pero si tenías que venir al servicio y te quedaste a ver el partido, amas más el partido que a Dios. Porque Dios dice, yo quiero ser el primero en tu vida, no quiero ser el segundo ni el tercero, o soy primero o mejor no soy nada. Hermano, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que nos manda a cada uno de nosotros que debemos de estar velando en todo momento, porque en cualquier momento puede sonar esa trompeta y Cristo va a venir y nos va a levantar en las nubes, y los que estén preparados se van a ir y los que no estén preparados se van a quedar. Y como decía la hermana, si creemos que ya está feo aquí, hermano, en la tierra, no hemos visto todavía nada, como decía la hermana. Hermano, todavía está la puerta abierta. Todavía hay oportunidad de subirse al arca, ¿verdad? El arca representa a Cristo. Todavía hay tiempo para entrar por esa puerta estrecha, angosta, porque muchos son los que están entrando por esa otra puerta espaciosa. Esa puerta espaciosa, hermano, atrae a la humanidad, atrae al mundo. Esa puerta espaciosa te dice, tú puedes vivir la vida como te parezca. Al cabo, vívela hoy, al cabo mañana vas a morir. Pero no debemos de pensar de esa manera, hermano, porque viene un tiempo cuando el Señor nos va a rendir cuentas a toda la humanidad. La puerta espaciosa es tentadora. ¿Sabe cómo es la puerta espaciosa, hermano? Es como el árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en medio del huerto del Edén, que cuando fue la serpiente y le dijo a Eva, le dijo, es como diciéndole, ese árbol te va a ayudar a hacer la puerta espaciosa, que está la tentación. Y uno dice, bueno, pues todos están entrando por ahí, no creo que sea malo. Al contrario, sí tienen razón. Hay que tratar de ser felices, porque nos vamos a morir y como quiera se va a terminar todo. Entonces la gente dice, vamos entonces a entrar. Pero la Biblia dice, hermano, que hay muerte en esa puerta espaciosa. ¿Cómo era la puerta en aquel entonces, en los días de Noé? Era muy grande. La gente corría de un lado para otro, hacía lo que quería, y mientras que Noé seguía trabajando, porque ya Dios le había dicho que un día iba a construir el arca y que iba a limpiar toda la tierra. Y mientras que Noé trabajaba en esa arca, también se preparaba, porque sabía que en cualquier momento, cuando él la terminara, Dios le iba a decir, ya es el tiempo. Hermano, la gente no entendió en aquel entonces. La gente no entendió a la predicación de Noé. Le decían, estás loco, nunca ha llovido sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que estás haciendo? Incluso probablemente hasta se burlaban de Noé, porque Noé se encontraba en un lugar, hermano, donde estaba caluroso, donde nunca había agua, ¿verdad? Entonces la gente vivía como si todo iba a seguir igual. Pero Noé, hermano, entendía la voz de Dios. Y aquí es donde está la clave. Si vamos a escuchar la voz de Dios, si la vamos a atender, hermano, si la vamos a atesorar, entonces tenemos que estar velando. ¿Para qué una persona tiene una cámara en sus casas? ¿La tiene de adorno una cámara, hermano? Hay gente que pone una cámara de mentiras
Pero la intención no es de que le hagan creer a la gente que es de mentira. La intención es de ponerla para que la gente crea que los están observando, los movimientos. Entonces lo que tenemos que entender es que debemos de estar, hermano, velando. Y como les mencionaba, si usted sabía que un familiar de usted o lo que sea iba a tener un accidente y se iba a morir, usted lo miró en un sueño, usted le va a decir, ¿sabes qué? No vayas, porque yo tuve un sueño. Yo soñé que tenías un accidente y te morías. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Va a decir, si él dice, no, yo quiero ir, nada va a pasar. Y uno le dice, no vayas. Y hermano va. ¿Cómo se va a sentir el papá si de repente así sucede? Así como lo soñó, que tuvo un accidente y murió. Se va a sentir feo, hermano. Así es la vida, mi hermano, nos puede sorprender de la noche a la mañana. Entonces tenemos que estar velando, tenemos que estar preparándonos día con día, porque la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida de Cristo. ¿Y cómo era en los días de Noé? Andaban comiendo, bebiendo, pero cuando habla de beber, no habla nomás de beber, hermano. Estamos hablando de algo desenfrenado, que andaban haciendo fiestas, que andaban haciendo lo que querían, que andaban embriagándose, que andaban causando dolor, causando maldad, y nadie, hermano, se detenía. O sea que era un gobierno, podríamos decir, de anarquía. ¿Sí han escuchado esa palabra? Anarquía. Anarquía, hermano, viene siendo un gobierno que no tiene límites, que cada quien puede hacer lo que quiera. Al cabo, pues, al final de todo, no hay ley. ¿Se puede imaginar este mundo, hermano? ¿Cómo estaría si no hubiera leyes? Si aún hay leyes y la gente a veces no le importa, imagínense si no hubiera leyes. ¿Cómo estaría el mundo? Porque en aquel entonces la gente así miraba. Tú no me caes bien, te voy a matar, al cabo no me pueden meter a la cárcel. Así era en aquel entonces. Porque no había leyes, hermano. La gente vivía desenfrenadamente y hacían todo tipo de cosas que les pareciera bien. Y si era quitarle la vida a alguien, así lo hacían. Así eran los días de Noé. Comían, bebían, se daban en casamiento. Creían que tenían todo el tiempo, que nada iba a pasar. Mientras que Noé construía el arca, mientras que Noé se preparaba, mientras que Noé, hermano, sabía que un día, así como nosotros sabemos que un día va a regresar Cristo, así Noé también se preparaba día con día para poder terminar esta arca, porque sabía que el día que la terminara, Dios iba a traer un diluvio. Hermano, la venida de Cristo está muy pronto. Yo no sé cuánto tiempo falte, porque la Biblia lo dice, que nadie sabe el día ni la hora. Pero debemos de estar más conscientes de que han pasado más de 2000 años y todavía se está predicando de que Cristo va a regresar. Hermano, Cristo está más cerca de lo que pensamos nosotros. Cristo está más cerca de lo que la gente cree, porque así como en los días de Noé, la gente creía que tenía tiempo de hacer lo que quería, pero lo que no sabían era que el tiempo ya estaba por terminárseles. Así también, hermano, es esta generación. La gente dice, todavía hay tiempo para hacer lo que quiera. Y no tenían ningún pensamiento de acercarse a Dios, no tenían ningún interés, no les gustaba ni siquiera ir a la iglesia, no les gustaba ni siquiera cuando se les predicaba, así como aquella generación en los días de Noé, que se burlaban, no tomaban en cuenta las palabras de él, así como Noé les predicaba, las tiraban al suelo y se burlaban de Noé, pero no entendieron, hermano, hasta que un día se vino el diluvio. Y nadie va a entender, mucha gente no va a entender hasta cuando ya la iglesia sea levantada.
un día va a sonar esa trompeta. Un día. Y los que estén preparados se van a ir, y los que no estén preparados se van a quedar. La Biblia lo dice claramente en el versículo 40. Vamos a verlo rapidito. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Y qué es lo que nos dice en el versículo 42? Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Debemos de estar velando. ¿Qué es velar, hermano? De estar alerta, de no dormirnos espiritualmente, de no desconectarnos de Dios, porque en el momento que nos desconectamos de Dios y nos conectamos con el mundo, hermano, haz de cuenta que vamos al mismo lugar, a la misma condenación que el mundo. ¿Sabe, hermano, que Cristo no vino a condenar al mundo? Cristo vino a salvar al mundo. Cristo es el arca. Cristo es la respuesta para el ser humano. No el deporte, no el entretenimiento, no el trabajo, no las vacaciones, no lo que yo quiero, sino Cristo es la respuesta para todo ser humano. Pero también Noé no obligó a nadie a entrar en esa arca, ¿verdad que no? Noé no obligó a nadie. Noé simplemente le dijo: viene un día donde va a llover, viene un día, y cuando caiga esa lluvia no se va a detener por mucho tiempo. Y la gente se reía y decía: estás loco, Noé, ¿dónde crees que va a llover? Si nunca ha llovido sobre los cielos. Noé, ¿por qué no te vienes acá? Mira, échate una copita. Mira, vente acá. Séle infiel a tu esposa. Al cabo, como quiera, nada va a pasar. Aunque no lo dice eso en la Biblia, ¿verdad? Pero me imagino que siempre hay malas influencias, ¿no es así? Hermano, hay muchas voces allá afuera, pero muchas voces te van a conducir a esa puerta espaciosa. El camino fácil, es bien fácil agarrarlo, decir: al cabo todo lo hacen, yo también lo hago, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a servir, porque también los demás hacen lo que se les da la gana, yo voy a ser igual que ellos. No, mi hermano, porque viene el tiempo cuando Cristo va a rendir cuentas con el ser humano. Y si no estamos velando, si estamos dormidos, el Señor nos puede sorprender. ¿Qué tal si me hubiera muerto el día lunes? Hermano, quizás en este día me estuvieran velando, o estuviera mi cuerpo en el morgue bien congelado, y mi esposa diciendo: ¿por qué vamos a hacer? Hay que enterrarlo. Hermano, hoy estamos y ya mañana no. Y uno dice: ¿pero cómo? ¿Cómo, hermano, pasó eso? ¿Qué tal si eso, cuando me cayó arriba, donde me jaló para abajo, me hubiera pegado en la cabeza? Porque, hermano, venía así a paz. Y no me lo va a creer, el fierro de la puerta lo dobló. El fierro de la puerta, unos días después fui y miré el fierro de la puerta y estaba doblado, y era fierro que yo creo que hasta con un mazo, si yo le pego, ni siquiera así lo hubiera podido doblar, de la velocidad que venía esa cosa, hermano. Entonces, por pura misericordia estoy aquí. ¿Qué tal si yo hubiera dicho, ya desde ese momento hubiera dicho, desde ese lunes hubiera dicho: ya no voy a ir, ya no quiero saber nada de Dios, y me hubiera muerto, hermano? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿En dónde estuviera en este momento? Probablemente estuviera ahorita, hermano, en el lugar donde está el rico, sufriendo porque tomé una decisión, hermano, que no era la correcta. Hay mucha gente que toma decisiones todos los días, pero la decisión más importante en esta vida va a ser de perseverar y de mantenerse cerca del Señor. Entonces, número 1, debemos de estar velando. Número 2, hermano, ya hemos recibido la gracia. Hay
Hay que descansar sobre la gracia del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Claro, no es por obras, pero de todos modos queremos agradar al Señor y hemos sido salvos por gracia, hermano. Hay que descansar en la gracia del Señor, porque la gracia del Señor es la que nos va a mantener despiertos y vivos en estos últimos tiempos. La gracia del Señor es lo que necesitamos. ¿Cuántos sabían eso? Cristo Jesús ya nos dio gracia. Cuando usted y yo estábamos perdidos como el mundo, cuando usted y yo merecíamos el castigo de Dios igual que la humanidad, Cristo tuvo misericordia de nosotros y derramó gracia sobre nuestras vidas para que usted y yo no nos tuviéramos que perder por toda la eternidad. Si permanecemos en Él, como les predicaba la semana pasada, ¿verdad? Si permanecemos en Él y Él en nosotros, tenemos vida. Pero si nos desconectamos como esa ramita, quiere esa rama y échela en el sol, yo le garantizo, con este calor, en 2 días, hermano, está seca totalmente. Sin Cristo no podemos hacer nada. Necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios podemos descansar en ella. ¿Y sabe por qué le digo eso, mi hermano? Porque este hombre Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová, dice la palabra. Y vamos ahí a Génesis capítulo 6, versículo 5, amén. Vamos a ir rapidito ahí porque el tiempo avanza, aleluya. Ya que estamos hablando que los afanes de este tiempo, así le titulé a este mensaje, Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Mire lo que dice del 5 en adelante, ya lo cubrimos esto, algunas cosas lo tenemos. Génesis 6, versículos del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, aquí está la clave. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por gracia sois salvos. Descansemos sobre esa gracia. Hermano, no porque todo el mundo se va detrás de algo, quiere decir que ellos tienen la razón. No, mi hermano. La puerta espaciosa, muchos pueden entrar por ella. Pero esa puerta angosta, hermano, va a costar trabajo. Va a costar sufrimiento. Va a costar dolor. Va a costar incluso nuestra propia vida, aunque usted no lo crea. Yo compartí el día de ayer algo, hermano, que la verdad que me dio mucha tristeza. Por un lado me dio tristeza, pero por un lado también me dio alegría. Para los que no saben lo que está pasando, uno de los países que está siendo más atacada, hermano, por el enemigo es el país de Nigeria. Muchos cristianos, por venir a la iglesia, por querer servirle a Dios, por decir que son cristianos, mi hermano, los están matando. Les están quitando la vida. Y aquí en Estados Unidos la gente no tiene de que si vas a la iglesia te van a quitar la vida, y ni aún así quieren venir a la iglesia. ¿Usted cree, hermano, que Dios los va a tener a ellos bien contentos? Hermano, ¿qué tan grande va a ser el juicio sobre ellos que tuvieron la oportunidad de venir a la iglesia y de salvarse y de servir a Dios y no lo hicieron? ¿Qué tan grande va a ser el castigo para ellos que vivieron su vida a su manera? Más en cambio a estos hermanos en Cristo del país de Nigeria, los están matando tan solamente por alabar a Dios. Los están matando tan solamente por leer la Biblia. Los están matando solamente por tener un servicio, un culto de adoración. Los están matando, hermano,
Y duele ver eso. Y yo le digo, Señor, perdónanos, Señor, porque a veces nosotros nos desanimamos, nos enfriamos y no queremos a veces continuar, y estas personas nos están matando por causa de la fe, y aún así te siguen siendo fiel. Usted dígame, hermano, si acaso ellos no son fieles. A nosotros ni siquiera nos tocan. Hasta aire acondicionado tenemos, hermano. Aire acondicionado, instrumentos, una banca, tenemos una cobija si nos da frío, tenemos agua, hermano, tenemos todo, y aún así no estamos a veces contentos con lo que el Señor nos ha dado, porque siempre estamos poniendo la mirada en las cosas del mundo, y por causa de eso perdemos el enfoque en las cosas de Dios. Y yo les decía que me daba tristeza por estos hermanos cristianos, ¿verdad? Que los estaban matando, y se llevan parejos, hermanos, chicos, grandes, jóvenes, ancianos, por seguir a Cristo. Y yo sentía que el Espíritu Santo me decía a mí, estos son los más grandes en el reino de los cielos. Estos, porque ellos no me negaron, sino que dispusieron de su vida sabiendo que los iban a matar, pero aún así me fueron fieles. ¿En dónde están ellos ahorita, hermano? Hermano, ellos están ahorita en esa nueva ciudad. Ellos están delante de la presencia del Señor, que aunque aquí les hayan hecho algo, los hayan desbaratado en pedazos, el alma de ellos y su espíritu está en este momento, hermano, gozando de esas calles de oro, de ese mar de cristal, y ellos están contentos porque ya están delante de la presencia del Señor, porque le fueron fiel hasta la muerte, y el Señor les entregó la corona de la vida. ¿Cuántos queremos esa corona de la vida? Hermano, hay que anhelarla. Hay que anhelarla más que ese partido, que como quiera al final de todo, si le voy a ese equipo, pierde, y salgo hasta de mal humor, hasta de pleito con el vecino, porque bueno, yo no, ¿verdad? Pero otra gente que hasta, otros cristianos, que hasta apostaron dinero, tienen la vergüenza de decir que apostaron dinero y perdieron. He visto pastores, hermanos, durante estas últimas semanas, que han hablado más del mundial, del partido, que del Señor. Y no, hombre, hermano, a veces me detengo. Yo a veces le digo, cristianos tibios, cristianos mundanos, pero ¿para qué quieren? Mejor miren, bueno, de aquí se los digo, ¿verdad? Pero pues como decimos por ahí, si les cayó el saco a estos pastores, pues ni modo, fue el Señor. Pero que Dios nos ayude. Entonces necesitamos la gracia de Dios, descansar sobre la gracia del Señor, ¿verdad, hermano? Porque si no tenemos la gracia del Señor, no vamos a encontrar ese descanso que necesitamos, sobre todo en estos últimos tiempos. Aleluya. Vamos a ir avanzando. Versículo 3, punto número 3, hermano, en el versículo 44 de Mateo. Vamos a ir otra vez a Mateo capítulo 24, Mateo 24. ¿Le dije 44 o le dije 24? Mateo 24, versículo 44. Entonces, número 1, mi hermano, debemos de estar velando. Número 2, debemos de estar descansando en la gracia del Señor. Y número 3, debemos de estar preparándonos cada día más. Estamos ahí en el versículo 44 de Mateo 24. Dice, por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea que va a venir, hermano, cuando todo el mundo está como en los días de Noé, distraído completamente, distraído, trabajando día y noche, entretenido en la televisión, entretenido en las cosas mundanas. Van a estar tan entretenidos como en los días de Noé, que se andaban dando en casamiento, andaban emborrachándose,
Andaban viviendo de maldad en maldad, como los pensamientos de ellos, los designios, los pensamientos de ellos era de hacer el mal y seguir haciendo el mal, hasta que vino, hermano, el diluvio. Así dijo Cristo Jesús. Así va a ser, y por esa razón el Señor nos dice que nos debemos de estar preparando. Cuando una persona se prepara para algo, hermano, uno está consciente de lo que va a pasar, ¿verdad que sí? No les decía yo, hermano, que si usted sabe que algo va a pasar, usted iría a trabajar. Si usted sabía que allá en el trabajo iba a explotar la compañía, usted iría a trabajar ese día. Nadie diría, no, yo no voy a ir si ese lugar se va a explotar. Así también tenemos que ver la vida, hermano, cristiana, que debemos de estar preparados en todo momento. Porque ¿qué tal si hubiera muerto yo ese día lunes? ¿Qué tal si hubiera muerto de ese accidente? Hermano, se hubiera terminado ahí, y ya de ahí se hubiera cerrado el libro de mi vida. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que si viví una vida que no le agradó a Dios, entonces, hermano, tristemente también va a haber personas así, que estaban en la iglesia, pero que no estaban entregados de corazón, que van a decir, Señor, no profetizábamos, no predicábamos, no echábamos fuera demonios, no íbamos a la oración, no veníamos al servicio, pero si sus obras, hermanos, no le agradaban a Dios, el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste va a ser eso, hermano. Qué triste va a ser también que muchos le digan, Señor, ayúdame, y el Señor le diga, no los conozco. Qué triste va a ser, hermano, cuando para mucha gente se van a escuchar estas palabras. No todo el que me dice, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben a quién se está refiriendo cuando dice Señor? Se está refiriendo a los cristianos. Se está refiriendo a los que lo conocían por un tiempo de corazón, pero se apartaron de Él. Esas son las palabras para ellos que el Señor les va a decir. Jesús lo dijo, Señor. No todo el que me dice Señor, y mucha gente dice, Señor, gracias, Señor, te amo, Señor, gracias por mi familia, Señor, gracias por mi trabajo, Señor, gracias por la salud. Pero si realmente estuvieran agradecidos, estuvieran aquí dándole honra y gloria a Jesucristo. Y si no están en este lugar, hermano, o si no están asistiendo a un lugar, eso quiere decir que es de puro labio, pero no es de corazón. Y hay mucha gente hoy en día así, que dice Señor, pero no quieren estar con el pueblo de Dios, no quieren compromiso con Dios. Pero para el mundo se comprometen con el mundo, le son más fieles al patrón, al trabajo secular, le son más fieles a los videojuegos, le son más fieles a los deportes, le son más fieles a las cosas, hermano, del mundo que en lugar a Dios. Y luego todavía tienen la descarga de decir, yo voy a ir al cielo. No os engañéis, dice la palabra, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. No podemos engañar a Dios, mi hermano. El tiempo se acerca cada día. No bajemos la guardia, hermano, sin seguir creciendo y sirviendo con humildad. No bajemos la guardia. Eso quiere decir que por un momento no nos dormamos, no nos desactivemos de Dios, porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar a cuenta y tenemos que estar preparados, porque los que están preparados son los que se van a ir, y los que no están preparados son los que van a pagar las consecuencias, como los hombres en el tiempo de Noé, que todos perecieron. Y ya vamos a ir terminando. Número 4.
Vamos a leerlo y está en el 45 y 46. Dice así la palabra: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Más adelante dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cristo nos va a pagar, hermano. Pero hay una bendición que dice: bienaventurado cuando su Señor venga, los encuentre haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios. Número 4, dichosos. Dichosos son los que se mantienen fieles al Señor. Cuando todo el mundo es infiel, pero se mantiene fiel, agradando a Dios. Y dichosos van a ser aquellos, hermanos, afortunados, felices, contentos, alegres y satisfechos, porque fueron, hermanos, dichosos ante los ojos de Dios. Hay una bendición tan grande. Y el Señor Jesucristo un día nos va a pagar, nos va a galardonar a cada uno de nosotros, nos va a premiar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que velar, tenemos que descansar sobre la gracia del Señor, tenemos que prepararnos más y tenemos, hermano, que mantener esa dicha que Dios nos ha dado, de no tomar las cosas del Señor nomás como así, sino valorarlas para que aquel día no nos vaya a sorprender. Porque ya para terminar esa historia de Noé, cuando Noé terminó de construir el arca, cuando Noé recibió las instrucciones de Dios, y Dios le dijo: ahora mete los animales de par, y de los limpios también ponlos, ¿verdad? Y no vamos a ir ahí porque si no, no vamos a terminar. Entonces, cuando esto sucede, hermano, ¿sabe quién fue el que cerró la puerta? Fue Dios. No dice que Noé cerró la puerta, sino dice que Dios cerró la puerta del arca. Y cuando cerró la puerta, se abrieron las cataratas del cielo y empezó a llover por 40 días y por 40 noches. Llovió y llovió, pero cayó la lluvia, hermano, que no, como no se imaginaba, era como no lo podría expresar. Usted sabe como cuando llueve bien fuerte, cuando una nube está tan cargada que ni siquiera puede manejar uno, que no se mira, hasta le duele a uno cuando la lluvia le golpea a uno. ¿A usted no les ha pasado eso, hermano? Que hasta como si te corta. Así era cuando se vino el diluvio por 40 días y por 40 noches. Llovió y llovió y llovió. Y mientras que Noé estaba en el arca seguro con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Eran 8 en total, y los animales, ahí estaba el arca, y el arca bien pesada, pesadísima, porque estaba grande, no era pequeña, pero hermano, con esa lluvia que iba cayendo esa lluvia, iba cayendo esa lluvia, y hermano, se va levantando esa arca, y miren, iba flotando. Pero muchos de los que estaban ahí, que no quisieron escuchar la predicación de Noé, se andaban ahogando, andaban desesperados, andaban así. ¡Ay! Usted ha visto una persona cuando se anda ahogando. Ahora, hermano, Jesús dijo que ya no va a ser con lluvia, ahora va a ser con fuego y azufre. O sea, lo que me está diciendo, que en el lago de fuego no solamente va a ser tormento, no, el lago de fuego, hermano, es tinieblas, es un lago muy grande, y también va a estar la desesperación de ellos de andar ahogándose, y también va a haber gusanos, hermanos, que lo van a sentir, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apagará. ¿Usted cree que vale la pena, hermano, abandonar a Cristo? ¿Usted cree que vale la pena darle más importancia a lo que mucha gente le da importancia allá afuera? No, hermano, porque todo va a perecer.
Dice la palabra del Señor que un día Dios va a limpiar esta tierra con fuego y azufre, la va a limpiar toda la tierra. Dice que los muertos van a ser resucitados y los libros van a ser abiertos, y el que no se haya escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, será lanzado en el lago de fuego. Hermano, si tiene el boleto, si ya está en el arca que representa a Cristo, que es la iglesia, hermano, manténgase dentro de la iglesia, manténgase dentro del arca, no se mantenga distraído, desconectado como los demás, porque ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Y ni modo de agarrarse de un árbol arriba, porque la Biblia dice, hermano, que hasta la montaña más grande fue cubierta de agua. O sea que no podían sobrevivir. Por más grande que fuera el nadador, no podían, porque eran 40 días y 40 noches donde llovió y llovió hasta que murieron todos. Se puede imaginar, hermano, la pestilencia que Noé tuvo que haber soportado por mucho tiempo. Cadáveres después, hermano, cuando se secó, cadáveres en todos lados ya descompuestos, y el olor, hermano, tremendo. Que Dios nos ayude. Pero el Señor lo dijo claramente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta que Dios permita, hermano, es cuando va a seguir esto. Hasta que Dios diga. Pero díganme si Dios no tiene misericordia. Porque esas personas en el tiempo de Noé, hermano, ya no tuvieron una segunda oportunidad. ¿Para qué no? Tuvieron la oportunidad cuando estaba Noé todavía construyendo el arca, pero cuando se cerró la puerta, ya no tuvieron oportunidad. Pero aún así, hermano, miren el amor de Dios. Que aún así, cuando Cristo se lleve a la iglesia, aún así, todavía Dios les va a dar una oportunidad a algunos de que se arrepientan. Pero qué feo va a ser, hermano, que les van a necesitar que quitar la vida a ellos, ¿verdad? Le van a quitar la vida, los van a matar, pero así se van a ir al cielo. Y yo no quiero ser uno de ellos que se vaya al cielo, hermano, de puro panzazo, que nomás llega ahí, mire, así rebotando como un balón. Ya ve cuando usted, de repente, usted ha visto algo, ¿verdad? Que cuando usted le avienta un balón y hace cuenta, rebota y rebota, y uno está así como, poquito, hasta le hace así para que caiga. Así yo no quiero llegar, hermano. No, yo quiero llegar así, mire, así derechito, así, mire, paz, que se oiga bien bonito. Así como cuando juegan básquetbol, ¿verdad? Hay unos que muy apenas le pegan al ring y rebota y así de puro milagro entra. No, yo no quiero ser así. Yo quiero ser, hermano, que cuando sea aventada ese balón, mire, entre así como se gana, que no va a ser bien bonito. Así es como el Señor quiere que usted y yo entremos, que no nos pierdamos, porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hermano, los afanes de la vida, los problemas de la vida, los afanes de este tiempo es lo que nos están permitiendo. Pero como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ponernos de pie. Y no me importa quién gane el mundial, porque al final del todo, el que va a ganar siempre se llama Cristo. Amén. Jesús tiene el balón del mundo. No lo tiene Argentina, no lo tiene España, lo tiene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Cristo tiene el balón, hermano. Lo tiene así, la rueda, el mundo. Y no solamente eso, sino todo el universo. Amén. Hermano, si hay alguien que vamos a adorar, si hay alguien que vamos a exaltar, si hay alguien que nos vamos a postrar y humillarnos y vamos a aplaudirle, se llama a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No al equipo que le voy, no al atleta, sino a Cristo. Porque la Biblia dice que
Todos ellos son como carne y son como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oremos. Señor, muchas gracias por esta palabra, porque hemos entendido tu palabra, Señor, porque hemos entendido que como en los días de Noé, así será la venida tuya, que andaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, que creían que tenían tiempo. Así será la venida de Cristo Jesús, así lo dice tu palabra, Señor. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, tenemos que estar descansando sobre esa gracia, Señor, para que no nos vaya a sorprender aquel día, mi Dios Padre. También necesitamos que estar, Señor, preparándonos día con día, y también debemos de tener esa bienaventuranza, Señor, como dice tu palabra: bienaventurado cuando su Señor venga, los encuentre haciendo la voluntad de Dios, porque de cierto nos pondrás sobre todos nuestros bienes. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana que está en este lugar, y a los que no pudieron venir, a los que están viendo aún todavía por el internet, aún aquellos que nos están espiando, Señor, que tú les transformes, que tú les cambies el corazón a ellos para que se conviertan al verdadero Cristo, para que se conviertan, Señor, y dejemos toda la altivez, porque nosotros no competimos con nadie, nosotros no estamos agradando al hombre, estamos agradando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y guárdanos durante este resto del día y durante esta semana, Señor, y seremos testigos que miraremos, Señor, tu mano poderosa en estos últimos días, y queremos ser parte de esa bendición, Señor, y lo seremos, porque lo mejor está por venir. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.